Si crees que nunca caerías en manos de un narcisista, es porque aún no has conocido uno. Bienvenido a Psicocurioso, el canal donde desentrañamos los secretos de la mente humana. Prepárate para descubrir lo que nadie te cuenta sobre psicología, relaciones y manipulación. Si te interesa entender el comportamiento humano a otro nivel, quédate, porque esto te va a sorprender. Sofía estaba locamente enamorada. Al principio, Marcos parecía el hombre perfecto, encantador, seguro de sí mismo y con un carisma que la hacía sentir especial. Era de esos hombres que sabían qué decir en cada momento, que podían convencer a cualquiera de casi cualquier cosa. Pero, con el tiempo, Sofía comenzó a notar cosas extrañas, detalles que al principio parecían insignificantes, pero que poco a poco fueron formando un patrón inquietante. La seducción inicial. Cuando se conocieron, Marcos no dejó de alabarla. «Eres increíble, nunca he conocido a alguien como tú», le decía. La hacía sentir única, como si fuera la persona más importante del mundo. La llenaba de mensajes y llamadas constantes, diciéndole cuánto la extrañaba, cómo no podía dejar de pensar en ella. Sofía se sentía en la cima del mundo, creyendo que había encontrado a alguien que la valoraba de verdad. Sin embargo, con el tiempo, se dio cuenta de que Marcos también hablaba así de sí mismo. Siempre tenía historias en las que él era el héroe, el más inteligente, el más admirado. En reuniones con amigos o en conversaciones casuales, siempre se las arreglaba para desviar el tema hacia él. Si alguien compartía una anécdota, él tenía una mejor. Si alguien hablaba de un logro, él había conseguido algo aún más impresionante. Un día, Sofía se preguntó, ¿alguna vez me ha preguntado realmente cómo me siento? Se dio cuenta de que, aunque Marcos hablaba mucho sobre ella, nunca profundizaba en sus emociones ni parecía realmente interesado en sus pensamientos. Parecía escucharla, pero siempre encontraba la forma de devolver la conversación a sí mismo. ¿Realmente le importaba lo que ella sentía o solo estaba jugando un papel? El cambio sutil. A medida que la relación avanzaba, Marcos comenzó a hacer comentarios que la hacían sentir incómoda. «No creo que ese vestido sea el mejor para ti», le dijo una noche antes de salir. Al principio, Sofía pensó que solo quería ayudarla, que tenía buen gusto y quería lo mejor para ella. Sin embargo, estos comentarios se volvieron más frecuentes. Siempre encontraba algo en ella que podía mejorar: su ropa, su forma de hablar, incluso sus amigos. «Ese corte de pelo no te favorece tanto. ¿Por qué sigues saliendo con Marta? No es una buena influencia». Cada vez que intentaba hablar sobre lo que le molestaba, él le respondía con frases como: «Eres demasiado sensible, exageras todo, no deberías tomártelo tan en serio, siempre quieres discutir por tonterías». Sofía empezó a dudar de sí misma. ¿Seré demasiado sensible? ¿Estaré exagerando? Antes se sentía segura con él, pero ahora parecía que todo lo que hacía estaba mal. Se sentía cada vez más ansiosa antes de hablarle de algo importante, temiendo que él la tachara de exagerada o conflictiva. Lo que más la confundía era que, después de cada comentario hiriente, él volvía a ser encantador. Lo que más la confundía era que, después de cada comentario hiriente, él volvía a ser encantador. Si ella parecía molesta, él la abrazaba y le decía que solo lo hacía porque la quería. «No quiero que nadie te vea mal», le decía. Pero entonces, ¿por qué la hacía sentir tan insegura? La manipulación emocional. Un día, Sofía intentó hablar con él sobre cómo se sentía. «Marcos, siento que últimamente no me escuchas», le dijo con calma. Esperaba que él entendiera, que intentara mejorar la comunicación entre ellos. Sin embargo, su reacción la dejó helada. «¿Que no te escucho? Por favor, Sofía, todo lo que hago es por ti. Soy el único que te entiende, los demás solo te dicen lo que quieres oír». Sofía se quedó en silencio.
¿De verdad estaba siendo injusta con él? ¿O estaba él manipulándola para hacerla dudar de sus propios sentimientos? Después de esa conversación, comenzó a notar que, cada vez que intentaba expresar cómo se sentía, Marcos le daba la vuelta a la situación. Si ella decía que algo la hería, él se hacía la víctima. Siempre me haces quedar como el malo. Si ella trataba de poner un límite, él le decía que estaba exagerando. Cada vez que intentaba hacer valer sus emociones, terminaba sintiéndose culpable. Las dudas crecían en su mente. Se sentía atrapada en una espiral donde, sin importar qué hiciera, siempre acababa siendo la responsable del problema. ¿Era normal sentirse así en una relación? La necesidad de admiración. Marcos también tenía una necesidad constante de reconocimiento. Si Sofía lograba algo en el trabajo, él inmediatamente cambiaba la conversación para hablar sobre sus propios éxitos. Si ella tenía un mal día, él la interrumpía para contarle lo difícil que había sido su jornada. Poco a poco, Sofía empezó a sentirse invisible. Ya no era una persona con logros propios, sino una espectadora en la historia de Marcos. Un día, mientras hablaba con su mejor amiga, ésta le preguntó: ¿alguna vez te ha felicitado sin compararse contigo? Sofía se quedó en silencio. No podía recordar un solo momento en el que Marcos hubiera celebrado algo suyo sin hablar de sí mismo. Se dio cuenta de que en su relación solo había espacio para el ego de Marcos, y ella quedaba siempre en segundo plano. La gota que colmó el vaso. La primera vez que Marcos perdió los estribos con ella fue cuando Sofía lo contradijo en una conversación con amigos. Él sonrió en el momento, pero cuando llegaron a casa explotó. ¿Por qué tienes que dejarme en ridículo? Siempre tienes que ser la que lleva la razón, ¿verdad? Sofía sintió miedo. Era la primera vez que veía tanta rabia en su rostro. Su tono, sus gestos, la manera en la que la miraba, todo le hizo darse cuenta de que algo no estaba bien. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Se dio cuenta de que estaba en una relación en la que sus sentimientos no importaban, donde la hacían sentir culpable por cosas que no eran su culpa. ¿Por qué tenía que caminar con miedo alrededor de su pareja? El despertar. Una noche, después de otra discusión en la que él la había dejado llorando y sola, Sofía sintió que algo dentro de ella se rompía. No podía seguir viviendo con miedo a equivocarse, con la sensación constante de que todo lo que hacía estaba mal. Con el corazón acelerado y las lágrimas aún en su rostro, tomó su teléfono y buscó en internet: ¿cómo saber si mi pareja es narcisista? Las respuestas fueron como un golpe de realidad. Falta de empatía, manipulación emocional, gaslighting, necesidad de control. Cada descripción encajaba con lo que había vivido con Marcos. Leyó testimonios de otras personas que habían pasado por lo mismo y sintió un escalofrío. No estaba loca, no era demasiado sensible, no estaba exagerando. Durante los días siguientes, Sofía empezó a recordar cosas que había ignorado o justificado. Las veces que Marcos la había hecho sentir pequeña, los momentos en los que sus logros fueron minimizados, las discusiones en las que siempre terminaba siendo ella la culpable. Comprendió que había estado en una relación donde su voz no importaba. Había perdido su esencia. La decisión de dejarlo no fue inmediata ni fácil. El miedo a su reacción la paralizaba. ¿Qué diría él? ¿Intentaría hacerla cambiar de opinión? Pero por primera vez en mucho tiempo, se hizo una pregunta diferente: ¿qué quiero yo? Empezó a hablar menos con él sobre sus emociones porque sabía que no la escucharía. Recuperó la confianza en sí misma poco a poco. Se acercó a sus amigas, a las personas que había dejado de lado porque él las había desacreditado. Y finalmente, un día, se miró al espejo y supo que estaba lista. Merecía algo mejor, y así, con el miedo aún presente, pero con más fuerza que nunca, decidió dar el paso.
Un paso que tuvo que afrontar con mucho dolor y tristeza, pero finalmente lo hizo. Lo dejó, pero esta vez para siempre. Ya no se volvió a dejar engatusar por ese narcisista. Esta vez tomó las riendas, lo dejó y enterró ese tóxico amor en lo más profundo de su corazón para que nunca más volviera a emerger y volviera a pedirle otra oportunidad. Ya ves cómo reconocer a un narcisista no siempre es fácil, porque al principio parecen personas seguras y encantadoras. Pero si en una relación sientes que tus emociones no importan, que constantemente te hacen dudar de ti misma y que siempre tienes la culpa de todo, es momento de preguntarte: ¿realmente estoy con alguien que me quiere o con alguien que solo me usa para alimentar su ego? Si te identificas con la historia de Sofía, recuerda que mereces una relación en la que te valoren, te escuchen y te respeten. No tengas miedo de alejarte de alguien que no te hace bien. Recuerda, lo más peligroso de un narcisista no es lo que dice, sino lo que te hace creer. Déjame en los comentarios tu experiencia o si tienes dudas. Si este video te ha hecho reflexionar, dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas más contenido sobre psicología y relaciones. Nos vemos en el próximo video.